Rafael José y yo nos complace muchísimo estar esta tarde con Nicolás Dorta, un escritor. Por lo menos tuvimos una experiencia muy bonita hace 2 años atrás. Justamente también en esa circunstancia, Rafael José y yo estábamos trabajando el proyecto de Puerto de Letras, ¿no? Que se mantuvo durante un año completo, y una de las actividades que hicimos dedicada a la narrativa fue con Nicolás. Sí. Fue con Nicolás y una conversación con Juan Cruz, que realmente fue muy grata. Bueno, de manera que nos complace mucho estar nuevamente con él, de hablar de su obra y bueno, y conversar, pues. Siempre decimos, lo que me estaba preguntando Nicolás, que estos foros, estos diálogos se están grabando, ¿no? Forma parte de una videoteca que la biblioteca, valga la redundancia, de Santa Cruz está haciendo, en principio con escritores canarios, pero también con escritores, digamos, peninsulares, y también con escritores hispanoamericanos. Aquí ya han pasado escritores, digamos, de distintas fronteras. Entonces, tenemos una visión muy amplia de entender la literatura escrita en castellano como un gran cuerpo, un cuerpo complejo, maravilloso, cruzado de cantidad de, digamos, influencias y muy vivo, ¿no? Y finalmente muy vivo. Bueno, yo siempre me gusta comenzar, Nicolás, hablando un poco de la infancia, hablando un poco de lo que es tu primero o fue tu primer hogar, por supuesto un poco tus padres. ¿Qué recuerdas en relación a eso, y qué imágenes o qué estímulos crees tú que fueron de alguna manera, sin saberlo, ¿no?, pero de alguna manera determinante para lo que fue después la vocación? Bueno, no sé si es vocación todavía. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, y gracias a Antonio por haberme invitado a este foro. Y si tengo que decir algo, la infancia fue una infancia en un pueblo, en el pueblo en el que ahora vivo. En un pueblo del sur de Tenerife. Fue una infancia feliz, y bueno, rodeado en una casa donde, mi padre era muy aficionado era muy aficionado a la literatura y a la música, ¿no? Eso yo creo que tuvo bastante influencia en mí. Nosotros somos dos hermanas y yo, una de ellas está aquí. Los tres estudiamos música, mi hermana es filóloga. Es decir, la primera vez que escuché a John Coltrane fue en mi casa. Mi padre tocaba la batería en orquestas y luego también tocó muchos años en la banda de música. Es decir, que también siempre ha estado una infancia también, bueno, de un niño quizás también miedoso, que se meaba a la cama. Un niño muy sensible. Una infancia rodeado de volcanes. Sí. En un pueblo periférico, donde o jugabas al fútbol o te apuntabas a la banda de música, ¿vale? Y nada, recuerdo que mi hermana también tenía muchos terrores nocturnos. Ella tenía mucho miedo al diablo también. Había una silla en el cuarto, que todavía está, que tenía como unos cuernos, y ella siempre la tapaba porque le daba miedo, ¿no? Eso, de alguna manera, puede que esté reflejado en mis dos libritos
como la familia, ¿no? Que también es otro tema, ¿no? Ese amor y ese rechazo casi simultáneo, ¿no? Que todos en algún momento dado en nuestras vidas tenemos, ¿no? Es el amor y el rechazo, porque no es odio, ¿no? A nuestros padres, ¿no? A nuestros padres que no son como nosotros hubiésemos querido que fueran, ¿no? Sí. Y hay referentes biográficos, ¿no?, en la cuentística tuya. Bueno, sí, bueno, la gran pregunta, ¿no? Mencionaste la música, por ejemplo. Sí, hay un cuento que habla de la banda de música y yo intento también que lo que escriba tenga cierta música también, de alguna manera, ¿no? Claro. Pero no intento hacer belleza de la literatura. Intento como quedarme quieto y desvelar. Es decir, yo creo que tanto la poesía como la literatura tiene el papel de descubrir, de desvelar la realidad, que es extraordinaria y que nosotros aparentemente la pasamos por alto. O sea, creo que tenemos una falta de atención y de mirada. Entonces yo creo que la literatura no debe estar sometida a leyes de la lógica de a la lógica de la belleza ni a la lógica del adorno. Eso lo hicieron muy bien los franceses del siglo XIX, pero yo no soy capaz de hacer eso. O sea, mi misión, creo, como escribiente, es intentar desvelar la realidad, desvelar lo que vemos. O sea, desvelar lo que aparentemente vemos. Y en esa línea de desvelar, ¿dónde queda la ficción? Bueno, yo creo que todo es ficción, porque realmente cuando tú te preguntan a veces por la literatura de la memoria, ¿no? Juegas con esos recuerdos, pero yo creo que los recuerdos siempre están, o deben estar, normalmente lo hacemos nosotros, siempre están llenos de elementos ficcionales. Cuando tú recuerdas un hecho, por ejemplo, lo que acabo de decir, esa silla que parecía el demonio, como solo recuerdas esa imagen, todo lo demás lo llenas con elementos de ficción. El cerebro solo recuerda una imagen, pero tú necesitas un relato. Nosotros necesitamos un relato que tenga cierta lógica. Entonces esa lógica nos inventamos. Es decir, si tú y yo vamos, por ejemplo, a un bosque, ¿no? Al mismo sitio, y a las 2 horas nos preguntamos ¿qué viste? Estoy seguro de que los dos inventaremos cosas que vimos. Claro. Entonces yo creo que toda literatura está llena de ficción, aunque sea autobiográfica, porque la memoria es un elemento ficcional también, es un recuerdo, ¿no? Platón lo decía, ¿no? Conocer es recordar, ¿no? Las cosas del mundo sensible son, pero no son del todo, ¿no? Hay una especie de sombra. Y otra cosa importante, el tema de la memoria y el tema, yo no pretendo hacer un informe de mi vida, ¿sí? ni pretendo hacer una concatenación de hechos, porque yo eso lo hacía en el periodismo. Es decir, en el periodismo sí tienes que estar pegado a la realidad, pero yo ni tengo ni quiero estar pegado a la realidad. O sea, lo de menos es si la que aparece ahí es mi hermana o es mi padre. Lo que cuenta es el estilo. Sí. Yo creo. Es decir, lo que cuenta es lo que te diga. O sea, es que... Y en ese estilo... ¿Qué importa si yo estoy ahí? O sea, yo creo que en toda literatura, incluso la de ficción, en Frankenstein estaba Mary Shelley. Es decir, en toda literatura hay elementos autobiográficos. Claro. Porque tú en la literatura lo que intentas, creo yo, es intentar responderte. O sea, responder a la pregunta básica y fundamental que es, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué me pasa o qué pasa, ¿no? Es una pregunta que todavía no sabemos responder, ¿no? Kant decía que lo que pasa es una proyección de un sujeto que tiene unas condiciones a priori, ¿vale? Los filósofos taoístas dicen que
el objeto y el sujeto es lo mismo y cuando crucemos esa línea vemos lo que es la iluminación, ¿no? Y Aristóteles decía que el objeto o la realidad tiene una potencialidad propia, tiene una finalidad por naturaleza propia y que el sujeto simplemente está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta del escritor o del que escribe es, del que escribe cualquier cosa es, ¿qué pasa, no? Sí, pero tú sientes que la trama es autónoma, de alguna ¿En qué manera. sentido? En el sentido de que tú intervienes, Sí, yo intervengo. pero el acabado, digamos, es como otro plano. Es decir, el acabado, obviamente estás tú, hay una voluntad, pero hay como una especie de mecanismo en la literatura que le da como autonomía a la pieza. La voluntad de que esté yo es ¿No? precisamente desprenderme de mi yo. Correcto, correcto. O sea, ese es mi objetivo, Correcto. que nunca lo voy a conseguir. Sí. Pero la voluntad del yo es desprenderse de su yo, porque el yo al final es una creación mental y nosotros no somos la mente, Sí, creo yo. sí. Entonces, ¿No? claro, ese es el objetivo, ¿no? Cuando tú te alejas de tu propia proyección, hay un argumento que va paralelo al argumento que aparentemente vemos. Yo creo que ese es el relato. Ahí es donde está el relato, ¿no? Sí. No, decía Piglia, ¿no? Los cuentos, ¿no? Está el cuento, pero luego hay una serie de cosas que no se ven, aparentemente, que no se ven, y que son el enigma. Y yo creo que es interesante que la literatura tenga enigma. Claro, Porque, claro, claro. si tú lees a María Zambrano, por ejemplo, lees Claros del Bosque, ¿no? Ojo, eso hay que repetirlo, hay que buscarse, o sea, no estamos hablando de un informe no sé, de cualquier cosa, ¿no? Es decir, no necesariamente tienes que entenderlo todo. No, claro que no. Claro que no. Salto a algo que dijiste antes, algo sobre el acabado. Yo he encontrado, sobre todo en la cuentística, en este libro precioso de las zonas comunes, yo he encontrado un estilo muy cuidado. Y aquí toco ahora un poco el aspecto formal, ¿no? Es decir, no sé qué tan consciente seas de eso, pero yo encuentro un estilo muy delicado, muy cuidado, para nada barroco ni complicado, ¿no? Fluye muy bien el discurso, pero sin duda alguna es un discurso muy acabado, Bueno, yo creo que ¿no? a mí es me decir, que tiene una no sé, indudable lectura literaria, ¿no? no sé, a mí me ayuda con el tema yo estoy un poco obsesionado con limpiar, ¿no? Sí, Con limpiar. Claro, a veces limpias tanto que estos dos libros que tienen, por cierto, es muy curioso, ¿no? Porque el otro día lo descubrí. Es que Las Zonas Comunes tiene 116 páginas y Doble Cristal tiene 116 páginas. Pero no lo he hecho adrede. no me había dado cuenta. Tío, coño, 116 y 116. Sí. 116 y si le quitas el epílogo de Almudena Sánchez, iba a decir Almudena Grande, Almudena Sánchez tiene 116 páginas. Entonces, no sé, el 6 siempre nos ha perseguido. De hecho, está en uno de los estos. A ver, a mí me gustan mucho los americanos. No sé, uno tiene sus épocas, ¿no? Tuve una época muy de Richard Ford, de James Salter, de Raymond Carver. Y esta gente quitaba todos los adjetivos. Sí, claro. Yo creo que a mí me gusta dejar un espacio para que el adjetivo no esté de manera implícita, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es una manera de escribir. Bueno, esa es la escuela norteamericana, ¿no? Sí, es la escuela norteamericana. El adjetivo finalmente paraliza la narración, ¿no? Según esa escuela, ¿no? Hombre, y el adjetivo es ser, y el ser estrecha. ¿Sabes? El ser estrecha el lenguaje. Sí, Creo, ¿eh? sí. Mira, O sea, ¿para qué yo quiero decirle? O sea, eso lo hace bien. Chekhov lo hace bien, pero yo no lo sé hacer. ¿Vale? Entonces, claro, me refiero a la hora de escribir, ¿no? Yo qué sé,
Tú lees el cuento El beso de Chekhov, que es una cosa... O... no sé, otros escritores. Pero yo no sé hacer eso, yo no sé hacer eso. Yo sé... o intento contar una historia con los menos adjetivos posibles. Y sin embargo... Y con muchos puntos seguidos. Sí, eso sí. Eso está muy bien. Volviendo un poco a la línea inicial, solamente para... O sea, pensando un poco en tus años de formación, ¿tienes en relación a, por ejemplo, el periodo de educación primaria y de secundaria, un guía, un profesor que haya sido estimulante para ti o ciertas anécdotas que te hicieron ver que tu oficio podía ser escritor en ese periodo largo, digamos? Yo de niño empecé pintando, Ajá. pintando. De hecho hice varias exposiciones. A lo mejor dentro de 10 años volveré a pintar. No, me interesa mucho la pintura y todos sus recovecos. Primero soy de la EGB, ¿vale? Hice la EGB. Hay un libro que se llama así, ¿no? Soy de la EGB. Y luego entré en el bachillerato, estudié todo el bachillerato en mi pueblo, en Guía y Sora. Gané un concurso de poesía, por cierto, lo único que he ganado en mi vida, es decir, un concurso de poesía cuando entré en bachillerato. Y a mí me marcó un profesor de filosofía. Ajá. Un profesor de filosofía en COU, tercero y COU, que por cierto todavía está dando clases en el norte de la isla, Ravelo, en Ravelo. Y entonces mi hermana había estudiado filología, estaba estudiando filología en La Laguna, mi hermana Natalia, que está aquí. Entonces yo tenía las dos matrículas, yo estaba pensando, digo, bueno, puedo estudiar filología, pero como me gustaba filosofía, yo me metí en la carrera de filosofía. Y es una carrera que volvería a estudiar, porque claro, yo tenía 21 años, 18, de los 18 a los 23 años, ¿vale? Y en filosofía había un compañero que estudiaba conmigo, que se llama Santiago Toste, el Chago Toste, que aquí lo conocemos algunos, que es el que trabaja en la sección de cultura de Diario Aviso. Me dijo, oye, están buscando gente para el periódico, ¿por qué no coño, en verano y tal? Entonces yo dejé el currículum y Leopoldo, que era el director, y Juanma Betancourt, que estaba también de su director, me llamaron un día y lo primero que me dijo fue, ¿usted lee periódicos? Y yo dije, sí, yo leo periódicos. Entonces, el primer día entré y estaba Eduardo García Rojas, que todos lo conocen, estaba de jefe de sección de Sociedad Cultura. Y claro, yo ahí empecé a corregir. O sea, yo escribía los textos, los imprimía, cuando eso el diario tenía una redacción, pues que éramos 100 y pico en total, ¿no? O sea, era una redacción con correctores, con peña que... O sea, era una redacción, ¿vale? Entonces, a mí me daban la página y yo creía que la página estaba bien, la página estaba llena de ratas. Y Eduardo García Rojas, que estaba en 40 fuegos a la vez, tenía una rapidez porque hacía crítica de cine, artículo periodístico, llevaba sociedad. Entonces decía, corrige. Entonces yo ahí, eso a mí me dio muchísima visión. Me desvié un poco de la pregunta, pero bueno, mi formación de la infancia fue... bueno, yo era un niño bastante enfermizo. Y yo leía muchos cómics. En mi casa siempre se ha leído Asterix. De hecho, en el poemario que va a salir ahora publicado hay una frase de un excelente cómic que se llama Los Laureles del César, de Asterix. Entonces, yo leía mucho Asterix, leía mucho Mortadelo y empecé a leer novelitas. El barco de vapor, luego empecé a leer una colección que me encantaba, que la publicaba Timus Mas. Me acuerdo que era Elige tu propia aventura. Que eso era, si entras por la puerta, pasa a la página 35. Si decides darle la mano al vampiro, pasa a la página 43. Yo decía, tío. Entonces, claro, para mí eso era como una especie de videojuego. Y ahí bueno, la biblioteca de guía. Y todo ha sido eso, mi padre también. Mi padre, aparte de escritor, es una persona que se lo ha leído todo. Y
yo qué sé, pues tiene 100 años de soledad en, ¿cuántos idiomas? Yo qué sé, 15, los coleccionaba, ¿no? Él trabajaba en el banco. Entonces, los clientes le traían 100 años de soledad en sirio. El de China, 100 años de soledad en chino, se veía. Libros así, 100 años de soledad, y libros chiquititos, el chino, por supuesto, en un libro finito, 100 años de soledad. O sea, en casa de mi padre, tenemos la biblioteca de mi padre. Entonces, hay una estante que está todos los 100 años de soledad. O sea que era una buena biblioteca literariamente hablando. Mi padre tiene una excelente biblioteca. Bueno. Y yo tengo otra biblioteca en mi casa. ¿Vale? Que la he ido conformando a medida que yo he ido viviendo y he ido leyendo. Sí. Yo creo que todo el mundo... yo creo que la biblioteca para mí es mi refugio. O sea, tener una biblioteca es muy importante. Todo el mundo tenía que tener su pequeña biblioteca. Claro. Me hace falta mucho tiempo para estar en la biblioteca de mi casa, estar en mi casa. Quiero pedir una excedencia o quiero, no sé, hacer algo, inventarme una depresión para decir, necesito leer y escribir, porque no tengo tiempo, tengo que dar clases. Soy profesor de filosofía, entonces tengo que dar clases. Y dar clases, como muchos saben aquí, pues requiere tiempo, pero necesito tiempo para leer y escribir. Y a pesar de todo, leo lo que puedo y escribo lo que puedo. Sí. Desde el punto de vista, digamos, cuando ya asumes claramente la creación literaria, ¿siempre pensaste que ibas a comenzar por el relato como género? Vale, yo no, ¿Lo tuviste claro? vale, no he asumido la creación literaria, quiero decirte. Esto ahí Muy bien, ha surgido, sí. No me asumo como una persona, soy escritor, no, para nada. Yo creo que yo necesito crear de alguna manera en mi vida. Yo hago música, pues estuve también pintando, hago varias cosas, ¿vale? Tampoco voy a nombrar todo lo que hago, pero hago varias cosas. Y unas cosas que hago es escribir. Entonces, a mí escribir me permite intentar conocerme o intentar saber qué estoy haciendo. No sé, yo no me considero todavía... Mi profesión sea escritor. Yo soy un profesor, un triste profesor de instituto. No, triste no, pero soy un profesor de instituto. Es una broma, ¿vale? Un triste profesor de instituto. Eso lo decía Sabina, pero soy un profesor de instituto. Que escribe y que lee, pero que lee más que escribe, yo creo. O sea, yo soy más lector que escritor. De hecho, si me dieras a elegir, yo me quedaría con la lectura. No con la escritura. Todavía. Todavía. Porque al final cuando tú estás leyendo también estás escribiendo. Claro. Mis libros están llenos de notas. Ahora tengo la obra completa de Rafael Cadenas, ¿no? Y venía para acá repasando un ensayo sobre literatura y realidad que me parece fantástico. Fantástico. Es fantástico ese ensayo. Y está lleno de... Bueno, tú lo conoces muy bien. Está lleno de anotaciones. Los libros que leo están llenos de anotaciones. O sea, digamos que yo soy... O sea, la literatura mía es el producto de todo lo que uno lee. Y al final uno lo que hace es intentar emular a Chekhov o a Ford o a Corredor Mateos, que me parece un tío de otra dimensión. José Corredor Mateos, el poeta. Me parece de otra dimensión. Aparte de ser un excelente crítico de arte, me parece un poeta brutal. Entonces, claro, cuando tú lees estas cosas, dices, esta gente está en otra división. O sea, esta gente está en otra división completamente... O sea, yo quiero llegar a ese punto de mirada, de visión. Otra cosa es que lo consiga. Sí. ¿Cómo comenzó este libro? Cuéntanos. Bueno, ese libro se ha escrito en varias islas. Se ha escrito en Lanzarote, yo estuve dando clases en Lanzarote. ¿Y temporalmente más o menos cerca la escritura de un relato con otro? No, ese libro tardé como unos 8 años en escribir ese libro. Es decir, ese libro empezó con un relato que tenía metido en un cajón, que rescaté un día y de alguna manera me entró el impulso de escribir. Y por casualidad, esto es así, en un recreo de una clase en Lanzarote, mandé un email a una editorial que se llama France Ediciones. O sea, pero el email es info@, no es
la editora, o sea, info arroba, que eso no lo lee, eso, digo, esto no va a leer nadie, o sea, ¿quién vale? Info arroba. Y a la semana me escribió la editora, que se llama Cristel, y me dijo que quería publicar el libro. Vale. Magnífico. A ver, fíjate, cosas que anoté aquí. Y bueno, y luego también, yo tengo que agradecer una cosa también. Sí. Porque este libro, bueno, pues, Juan Cruz lo leyó y la verdad que me he sentido bastante apoyado por él. ¿vale? Y me ha animado y ya va por la segunda edición y es una persona que me ha ayudado a intentar a decir, bueno, oye, pues estás en esto, ¿no? Sí. Fíjate, por ejemplo, en los relatos, por ejemplo, uno que se llama La Grieta, otro que se llama El Río, uno puede encontrar fácilmente como referentes biográficos, ¿no? Algunos elementos biográficos. Todo el trabajo, ese creo que está en el tercer relato, la historia de la banda es magnífica, es maravillosa todo lo que se da allí. Fíjate, pero yo he tenido una sensación de decir, Dios mío, este estilo de dónde viene, dónde pueden estar las influencias. Me has mencionado varios autores norteamericanos y sin duda uno puede, en cuanto a, digamos, la fibra de la expresión, sentir la escuela norteamericana. Pero del otro lado, yo no te veo cerca, por ejemplo, de lo que pueda... Te veo más cerca de los hispanoamericanos. Yo, por ejemplo, un libro que, si tú me dejas elegir un libro ahora mismo, que yo subrayo y es El Llano en Llamas, de Rulfo. O sea, a mí me parece Rulfo un fenómeno. Y él escribió 3 libros. Sí. Entonces, y también me parece un libro excelente el del Coronel, no tiene quien le escriba. Me parece que ahí está el realismo mágico concentrado de una manera tan potente. Gran libro. Que es un libro muy pequeño, pero es un libro con unas metáforas brutales. Otra cosa es que yo no pienso dónde estoy, es decir, Piglia, me he leído todo de Piglia, es decir, Borges me parece fantástico. Ayer estaba con Alejandro Kraviec hablando de la biblioteca como lugar como lugar que puede ser infinito, ¿no? Ya lo dijo Borges, ¿no? Y como un lugar de resistencia frente al mundo, ¿no? Frente al ruido del mundo, ¿no? Yo es que tampoco te podría decir, es como la música, ¿qué estás influenciado? Me gustan los Beatles, pero adoro a Mozart, me gustan las variaciones de Goebel, pero me encanta Fito Páez, es decir, es que no puedo encasillarme ni quiero, ni... O sea, ¿qué pretensión tengo yo en decir soy como o soy? Es decir, bueno, pues yo ahora mismo soy esto, ¿no? Pero, o sea, estoy haciendo estas cosas, pero no creo que haya un estilo en el que yo haya... O sea, he intentado imitar todos los estilos que he leído. De pronto sin darte cuenta, es la percepción que tengo de que sin duda tienes un estilo. Ya. No, pues es un halago, ¿eh? que los puedes ver, puedes verlo en la continuidad de los relatos. Hay mucha sensibilidad, ¿no? Hay mucha sensibilidad. Esa imagen, por ejemplo, creo que del relato La Grieta, de cerrar el relato con, si no mal no recuerdo, algo de un nido, ¿no? De un pajarito. Sí. ¿No? Yo es que después de todo lo que ocurre... un libro no lo leo más. Entonces, claro, como esto lo escribí hace tiempo, no me acuerdo exactamente lo que escribí. Pero sí. Hay mucha sensibilidad en esos cuentos, mucha sensibilidad. Es decir, lo que se refleja muchas veces, el autor a veces refleja muchas veces cosas, ¿cómo te explico? Que son como muy particulares, muy personales, ¿no? Que de pronto uno piensa, ¿qué agrega esto a la historia? Y tú puedes decir, no agrega mucho. No, sí agrega.
Sí, sí. se agrega. Hay un misterio ¿no? ahí, sí. Por ejemplo, una descripción de un instrumento musical, ponerse a hablar de qué le pasa a los labios de alguien que lleva la tuba. Claro, hay personas que ¿no? están destinadas a hacer Que tuba. destinadas, Y hay ¿no? otras personas que están destinadas a hacer clarinete, tienen Sí, cara de clarinete. exactamente. Bueno, Sí, eso enriquece la visión del relato de manera increíble, ¿no? Son cosas realmente muy interesantes porque, bueno, en fin, yo como lector estoy viendo un estilo, es de las cosas que me ha sorprendido, ¿no? Y bueno, y eso es una ganancia muy importante, ¿no? Entonces, fueron relatos escritos en distintos momentos. No fue exactamente un libro pensado como unidad, sino que la unidad vino después. Vino después. Este sí fue un libro pensado como unidad, Sí, en el doble cristal. sí, Pero eso. este es un libro, simplemente un libro de relatos. Y luego ¿No lo ves como una hubo novela? relatos que se descartaron, por supuesto, Sí, y hubo relatos que que se acortaron. Esto era un libro mucho más largo. Palmira, por ejemplo, que fue uno de los relatos con los que yo empecé a iniciar el libro, lo puse después en el medio porque lo veía así, pero al principio no. Es decir, yo he cambiado muchas veces. ¿Vale? Porque al final te pasa con los libros. Yo creo que hay que tener un poquito de paciencia a la hora de escribir. claro. Y uno que es bastante impaciente a veces quiere, pues tengo esto, pero luego lo lees a la semana y dices, pero es una basura esto. Entonces vuelves otra vez. Y pasa con los libros, ¿no? Sí. Luego también tienes, es mi método, ¿no? Cada uno, yo tengo una libreta siempre tengo una libretita aquí, pequeñita, luego siempre voy anotando. Yo creo que a mí el periodismo me dio esa oreja, ¿no? De anotar las cosas. Entonces a mí se me ocurren cosas, pues a lo mejor caminando entonces, eso es importante anotarlo, porque es que si no se te va a olvidar. Claro. Y si se te olvida, es una gran, perdonen que hable, una gran putada. Sí. Porque claro, ¿cómo rescatas tú esa idea? Como una visión, algo Sí, que de pronto... la frase de vivo en el fin del mundo, Sí. ¿vale? Esa frase se me ocurrió, ¿vale? Entonces, claro, vaya, por ejemplo, yo me encontré hace años con un amigo en La Laguna, ¿no? Ya tenía su hija, y era un amigo que yo admiraba de pequeño, pero fue un hijo de puta conmigo. O sea, quiero decirte, fue un tío... O sea, no fue... Yo creía que era un buen amigo, pero siempre encontraba mis debilidades. Y yo estaba a sus expensas. Entonces, el primer relato de Doble Cristal habla de esas amistades. Y habla efectivamente, de que me encuentro. Y ese amigo me dice, ¿sabes que un avión, para que tenga un accidente, tiene que tener... El relato se llama 10 fallos en cadena, ¿no? Dice, tiene que haber 10 fallos seguidos en cadena, ¿no? Entonces, cuando yo me encontré con ese tío en La Laguna, yo apunté esa frase. Dije, ¿qué me está diciendo ese tío? Claro, es controlador aéreo, era. Se me dijo, ¿sabes que un avión tiene que tener 10 fallos en cadena? Entonces me pareció algo literario. Digo, voy a apuntarlo, ¿no? Entonces, el relato comienza con la infancia y después comienza con el encuentro de estas personas, ¿no? Sí. Ya yo maduro, ya yo superados esos miedos, pero yo me sentía muy pequeño al lado de él. En ese momento. En ese momento, sí. Sí. Mira, a ver, una cosa no de estilo, sino de... tienes un manejo de la segunda persona, tienes un tú que no es realmente el otro, sino que eres el tú, verbalizando, pensando, recordando. Lo tienes en varios relatos. Y en los poemas también. Sí, esa es tú sabes que ese es No lo sé. es una figura, a ver, es un sujeto difícil de manejar, pero lo llevas muy bien. Porque es una manera también de poner del lado el yo, que claro, siempre es como, ¿no? Ese yo majestático que al final, pero con el tú, es decir, te miras al espejo, sientes que tal cosa, ¿no? Bueno, pero también eso, das opción a que el otro, porque claro, al otro, ¿no? Claro. A que el otro, se lea. Sí. No, hay un relato ahí el de la mujer, ¿no? Que se levanta, ¿no?
Se llama Árbol de Navidad. Sí. Si el sonido del motor de la pecera instalada en el salón no te deja dormir, decides levantarte de la cama y salir a la terraza. Los peces también están despiertos. Se acercan al cristal y te miran con la boca abierta. Sus cabezas aumentan y luego se alejan. Viven de trozos de papel salado con sabor a mar que captan mientras flotan en la superficie. Los niños han dejado sus juguetes en el jardín. La pala mecánica, la pelota de baloncesto, los muñecos con superpoderes. Los coches, helados con el sereno, están aparcados en el mismo orden. Tu marido siempre llega antes, pase lo que pase. La mesa que has dejado está completamente recogida. Todavía quedan suaves restos de jabón que huelen a cierta distancia. Hay un cesto con más de una decena de llaves y 2 manzanas marchitas. Por alguna razón, alguien ha dado por hecho que la fruta nunca caducaría. Eso empieza, ¿no? Bueno, tampoco lo voy a leer ahora, pero... Porque es que estoy leyendo y quitaría cosas, pero mejor dejarlo así. Pero, claro, es la descripción... No, hay una película que me gusta mucho, no sé si la han visto, se llama La tormenta de hielo. Es de los años 90. La tormenta de hielo, es buenísima. Y retrata a esa familia de los 70, de clase media alta, que tienen mucha pasta, pero son profundamente infelices. Entonces, yo me fijé en esa escena y intentaba reflejar esa mujer perdida en una familia, ¿no? Esa mujer perdida, que a veces la encienden y a veces la apagan como un árbol de Navidad, ¿no? Entonces, ese relato iba por ahí. Sí. Ya noté aquí, tiendo a ver en tus cuentos atmósferas íntimas, cerradas, muy marcadas por la subjetividad. El tema de la subjetividad es muy interesante porque, a ver, tú puedes estar narrando en un espacio, por ejemplo, el cuento de la banda, ¿no? De la banda musical, todos los que están allí, todos los destinos y las vidas de cada uno, los profesores, todo el tipo de conciertos que dan, desde las peregrinaciones hasta conciertos. En fin, hay una cosa, digamos, de espacio, de objetividad muy amplia, pero sin embargo, el relato mantiene todo eso siempre desde un ángulo de subjetividad, ¿no? Finalmente de cómo veo yo toda esa disparidad, ¿no? Tanto humana como inhumana, ¿no? Sí. Y eso hace que finalmente haya como una sensibilidad que se mantiene. Y le da a los relatos un estilo muy particular, ¿no? No sé, hombre, yo fui un niño. Yo fui un niño de esa banda, ¿no? Sí, claro. Yo crecí. Para mí la banda fue una educación sentimental. Sí. Una educación sentimental. Sí. Cuéntanos de la novela o de lo que... O de la novela fallida, ¿no? O de la novela por... ¿no? O de la nouvelle, como dirían los franceses. Yo estoy muy contento con este libro. Estoy mucho más contento que con Las zonas comunes. Pero lo acabas de definir como un libro de cuentos. ¿Cómo es la cosa? Es que es un libro de cuentos que tiene una unidad de novela. Porque tiene una elipse. O sea, es un libro que es un círculo, se repite constantemente. Entonces todos los relatos están unidos. Hay una muerte, hay un accidente. Sí. Hay un accidente que no se sabe si viven o mueren, ¿no? Hay un poco de Rulfo, ¿no? Si están vivos o están muertos. Y todo se expande, ¿no? Hay 2 partes del libro. La primera parte es un chico, es un protagonista, es un chico que puede ser un escritor, puede ser un periodista, como yo. Y hay otra parte que es una chica, que es una mezcla de mis 2 hermanas. Una chica tiene parte de una hermana y otra parte de otra hermana, pero ni el protagonista soy yo, ni importa que sea yo, ni las otras sean mi hermana, ni importa que sea mi hermana, sino simplemente es un ejercicio, creo, un intento de ejercicio literario y un intento de novela. A ver, cerrar una novela es muy difícil, ¿de acuerdo? Claro. Y a mí me interesa también la escritura híbrida, ¿vale? Me interesa esa escritura híbrida, no sé, o más bien fragmentaria, ¿de acuerdo? Que está entre la novela y el relato. Sí. Y eso es lo que he hecho.
Eso es lo que he hecho. Luego también está la familia, ¿no? Hay un relato que me gusta mucho, se llama El Muro. Está también metido, pues yo qué sé. Me gusta mucho Dino Buzzati también. Muy bueno, Cierto, de los Buzzati. tártaros, todos sus Magnífico. artículos periodísticos. Me gusta mucho Ross, Philip Roth y el otro, el de la marcha Radetzky, Joseph Roth. Sí. Más Joseph Roth. Entonces, claro, ahí está metido muchas cosas. Y creo que el libro también viene siendo una continuidad en estilo y en la Sí. manera de mirar, ¿verdad? Sí, de las sí, zonas sí, comunes. sí, sí. Pero Se creo siente, que se siente el estilo. creo claro. que tiene más enganche, no lo sé. Creo que estoy bastante contento con el libro, pero nunca escribo lo que debería escribir o lo que me gustaría escribir. Al final, siempre escribir son como intentos frustrados, en mi caso, Sí. de completar una historia. Sí, nunca logro escribir como... No pasa, ¿no? Las cosas que imaginas nunca se producen como son, sino como tú quieres que sean, sino simplemente pasan. Pues a veces cuando estás escribiendo es una lucha, ¿no? Y pues a lo mejor no te sale como tú crees, ¿no? Y al final nunca estás contento. Si yo leo ahora un relato, es que te haría cosas, es que quitaría cosas. Pero con este libro sí has quedado contento, ¿o no? Bueno, con los dos libros he quedado contento, pero no he quedado del todo contento. Sí. ¿Vale? Lo que quiero decirte que uno nunca queda del todo contento con lo que escribe, no sé, que hay escritores y suele pasar, no sé. Pero fíjate que desde el punto de vista del género, tú te puedes preguntar si lo que finalmente has hecho es lo que estabas pensando. Es decir, que no estás respondiendo necesariamente a un canon, sino que sencillamente el resultado, el acabado, te está dando lo que realmente te interesa. Y eso ya de por sí tiene un valor, Ya ¿me es un explico? valor, sí, sí. A ver, uno no es tonto en el sentido de cuando estás escribiendo, tú sabes un poco lo que funciona y lo que no funciona, creo, vamos. sí. O sea, yo cuando estoy leyendo lo que escribo, uno se da cuenta, esto está funcionando, voy a ir por aquí. Creo. Y quizás vas a ir por allí durante un buen Es tiempo. posible, sí. ¿Tienes pensado nuevos proyectos? Sí, tengo nuevos proyectos. Tengo un libro escrito que no está publicado. Es un libro de poemas que no está publicado. Tengo un libro de poemas ahora que saldrá, pues no sé, la semana que viene o... pero no sé por qué no ha salido, pero iba a salir el día 23 y no ha salido. Que se llama Papel Platino y está editado por Ediciones La Palma. Y este es mi primer libro de poemas. Pero bueno, es mi primer libro de poemas y no es mi primer libro de poemas, porque creo que en estos dos libros hay poemas metidos. Sí, sí. Sí los hay. O sea, si yo extraigo párrafos de aquí, de Doble Cristal y de las zonas comunes, puedo hacer un poemario. Sí. Sí. Y tengo también otra novela, tengo una novela en la cabeza que, bueno, requiere una cierta, en este caso requiere una cierta investigación, tengo que averiguar unas cositas y bueno, lo que me hace falta es tiempo, pero estoy, como diría José María Aznar, estoy trabajando en ello, estamos trabajando en ello. Muy bien. En tu discurso veo un énfasis por lo formal, por un lenguaje cuidado que muchas veces roza la poesía. Eso ya te lo comenté. ¿Cómo? Yo creo que el lenguaje no, o sea, si es formal o es informal o o sea, cuidado debe de ser, pero puede ser un lenguaje cuidado descuidado a la vez. Es decir, yo creo que lo que importa es la potencia del lenguaje, o sea, la potencia de lo que dice. No importa tanto, creo, vamos. Hay que quitar capas, de capas, hay que quitar capas y quedarse con lo
con lo esencial. Y a partir de ahí empezar, yo creo. Y ahora que hablas de la poesía o de libros que han terminado siendo libros de poesía, ya mencionaste algunos nombres, pero sobre poetas que te han interesado o que te estén interesando. Me está interesando mucho la deriva oriental. Ajá. Baso, la filosofía de Suzuki, Budismo Zen, todo eso. budismo zen, taoísmo. Ujú. Y me gusta mucho, por supuesto, Machado, Lorca. Raymond Carver, me gustan los poemas de Raymond Carver. Ujú. Y bueno, me gusta mucho también leer a nuevos poetas. Tengo bastantes libros de la colección de Pretextos. Rafael, que es un gran poeta, que está aquí también, tengo libros de él. Sí. Y nada, uno va un poco leyendo lo que puede. Pero estoy interesado en el tema de la... Bueno, tampoco lo voy a decir, ¿no? Pero en ese misterio que es la poesía, ¿no? Fascinante, ¿no? Yeah. Sí. Es fascinante. Sí. Y eso. Bueno, es el género de los géneros, ¿no? Estoy con eso. Sí, es el género de los géneros. Sí. Es decir, hay que... Parece contradictorio, pero hay que un poco olvidarse de las palabras, yo creo. Porque las palabras no son el poema, No. creo yo. No. Sí. Pero bueno, ahí lo dejo, no sé. Vas por buen camino. No sé, no. Bueno. Si quieren leo algún poema, no sé. Sí. Tampoco sí. son cortitos, acabo rápido. No, Eso, sí. Te iba a proponer eso. no sé. Vamos a aprovechar. Bueno, es que yo no controlo mucho esto. Estos son del libro que estamos esperando. Sí, este es el libro que estamos esperando, pero bueno. Sí. Este se llama Lunes. El barco llega dormido y lame el muelle. Te dejo entre camiones y turistas. De vuelta, en la radio, el mundo se parte en trozos cada vez más pequeños. Casi sin fuerzas abro la puerta, caliento agua. Digo cosas en voz baja que el animal parece entender. Llamas y dices que has llegado bien. Desde el balcón puedo ver cómo se mueve tu luz por la isla. Ese es un poema. Este se llama Intemperie. Transitas en el no saber. Por esa intemperie caminas. Un viento frío golpea tu cara. Crees que hay nieve en las montañas, pero solo encuentras manchas donde no crece nada. Desciendes hacia el bosque. Has jurado desprenderte de todo objetivo, pero no sabes hacer eso. Nadie te ha enseñado, no lo sabes. No sabes si al cruzar los árboles lograrás vivir sin resistencia. Y en esa intemperie caminas. Vale, son cosas así. Están muy cerca del Zen. No. Algo. No, bueno. La simpleza. Este se titula Kata. A ver, yo hago artes marciales, ¿vale? Hago karate desde que era pequeño. Estaba en la banda y hacía karate. Sí. Kata. Hacer de lo mismo algo nuevo. Repetir una y otra vez en silencio hasta que descubras que no existe el sitio donde crees que vas a llegar. Bueno, ya voy a acabar para no... Este se llama Fuego. Llovía y se iba la luz, pero nunca ocurría al revés. Buscábamos en las gavetas una vela que devolviera el nombre a las cosas. A veces las cerillas no estaban y mi madre, con un chasquido en los dedos, nos daba fuego. Es curioso. Está bonito. Sí. Y el último, ¿vale? Sí. Este se llama el tren. Amanece y se oye otra vez el mundo. Un gallo, un coche que aparca agotado, el murmullo irregular de la nevera. Llamas y adviertes que no debemos dejar escapar el tren. Entiendo tu ánimo, participo de tu alegría y de tu miedo, pero ya sé, por fin, que no hay tren.
Me gustó el murmullo irregular de la nevera. Bueno, Sí. bueno eso es lo que hay de momento. Sí. Tenemos unos minutos.